gusto de presentarles a la licenciada Olga Leticia Galicia García, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestrante en Ciencias del Comportamiento, opción Neurociencias, del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, maestrante de Psicopatología Forense y Sistema de Justicia. Ha cursado diplomados en Psicología Criminológica, Psicología Forense, Neuropsicología Clínica, Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico, Alineación Parental, Psicología Forense Infantil y Psicología del Testimonio. Presidenta del Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología. Integrante honoraria de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal. Perito por Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México. Perito por el Consejo de la Judicatura Federal. Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica, del Colegio Mexicano de Profesionales de la Psicología AC, de la Asociación Todos Somos Ella y de Galicia García IUS Atelier AC. Colaboradora de varios textos de psicología jurídica y forense con el doctor Eric García López. Y ella nos va a presentar Dictamen Pericial en Psicología del Testimonio en el ámbito legal. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes a todos. Eh, para mí es un gusto y un honor encontrarme el día de hoy compartiendo con ustedes las Jornadas Internacionales de Psicología Forense y Testimonial en el Sistema de Justicia, de la Creencia a la Ciencia, organizadas por la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal y por el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales. Especialmente agradezco la extraordinaria organización de la doctora Marta Vanessa Díaz Padilla y de todo su equipo para organizar este espléndido evento. El día de hoy tendré el gusto de compartir con ustedes algunos de mis conocimientos y de mi experiencia para llevarles este tema, la importancia del dictamen pericial en psicología del testimonio en el ámbito legal. Como ustedes saben, el psicólogo forense ha sido llamado a describir, explicar, predecir y controlar la conducta humana individual y social de manera general, y en situaciones de conflicto en particular, en las que se elige la resolución del mismo a través de medios legales. En los 28 años de ejercicio profesional de la psicología forense que llevo en México, he sido testigo de su historia y de su evolución en su vertiente de la aplicación de la psicología al mejor ejercicio del derecho, como muy bien lo planteaba el doctor Emilio Miray López desde 1932, quien fue el primero en publicar el libro de psicología jurídica, en donde tiene un extraordinario capítulo acerca de psicología del testimonio. Y este con el objetivo de aportar elementos de convicción a la autoridad muy frecuentemente relacionados con aspectos sobre el testimonio de testigos, víctimas, denunciantes, actores y demandados. Aunque en muchos casos una declaración o una identificación pueden convertirse en el único argumento para probar hechos a partir de los cuales se dicta una sentencia, aún sigue siendo poco frecuente que se consideren como un elemento probatorio el análisis formal del testimonio, bien por medio de un experto que ilustre a la autoridad o bien mediante un análisis de la credibilidad del testimonio. En México, el testimonio de un testigo o víctima cobra especial relevancia como elemento de prueba de que un delito ocurrió, como es el caso de los delitos sexuales al ser de realización oculta, y en muchos otros casos en donde solo se cuenta con la experiencia vivencial de un testigo de hechos para la identificación de los responsables o para el relato de la cronología de los hechos. No obstante, la importancia que tiene este análisis de los testimonios y de estas identificaciones, y a pesar del conocimiento y contribución que puede aportar la psicología del testimonio a los procesos judiciales, su uso aún
en este momento es bastante limitado. ¿Qué elementos puede aportar la psicología del testimonio al sistema de justicia? Pues podríamos responder que al provenir de las investigaciones de los campos de la psicología experimental y de la psicología social, ha estudiado la calidad de los testimonios que sobre los delitos, accidentes o sucesos cotidianos prestan los testigos presenciales. De acuerdo con Mira y Dijes en el año 1991, específicamente en sus ejes de exactitud o inexactitud de dicho testimonio y de el análisis de su credibilidad, de tal manera que aporta los resultados de la investigación básica en el estudio de la memoria del testigo, los factores que la afectan, que pueden ser tanto los factores propios del individuo como factores externos, perceptuales, contextuales e incluso sociales que pueden influir en la memoria de un testigo, así como el estudio de los procedimientos de toma de declaración que pueden en un momento dado garantizar o bien afectar la exactitud de los recuerdos, cuando dichas intervenciones son hechas de una manera inductiva, de una manera sugestiva y como también en aquellos tendientes a realizar un análisis de la credibilidad acerca del recuerdo de los testigos. De tal manera que el estudio de los testigos y de sus testimonios se ha abordado a través de diversos niveles de análisis. A nivel de memoria, el procesamiento de la información, la identificación de recuerdos y sucesos, en el eje de la exactitud de la identificación de personas y sucesos. El nivel de metamemoria, que sería un análisis metacognitivo individual relacionado con la evaluación de la propia memoria y con la exactitud en las pruebas testimoniales. Y el nivel de juicio de memoria, que se refiere a un nivel de metamemoria interpersonal o de evaluación de la memoria de otras personas, que sería con relación a el análisis de la credibilidad del testimonio. Con respecto al primero de ellos, es decir, al nivel de memoria, se estudia en la identificación y recuerdo de sucesos que se encuentran implicados los procesos de percepción y memoria, como son la codificación, la retención y la recuperación de la información, así como la interpretación de la misma. Como un suceso complejo, que es la memoria, contiene gran cantidad de información eh, de la cual cuando nos enfrentamos a este suceso o a una situación o bien incluso a la presencia de una persona, pues solamente podemos atender y percibir una pequeña parte de ella. De tal manera que es importante estudiar las influencias, tanto internas como externas, en las que se encuentra expuesta la interpretación de los sucesos que se observan en función de los conocimientos previos y de las expectativas. Y a nivel forense, aplica cuando una persona expresa su recuerdo acerca de una persona que hubiera participado en los hechos o en los que, o bien en la descripción de la cronología o de los hechos vivenciados. A nivel de metamemoria, ocurre cuando un testigo o víctima realiza el análisis de sus propios procesos de memoria sobre un acontecimiento o al tratar de identificar a una persona. Estos procesos se encuentran bajo la influencia de ciertos factores a nivel perceptual, es decir, con respecto a la cantidad de información que es codificada, al intervalo de retención, que se refiere a la distorsión de la memoria con el paso del tiempo o con la información post-suceso, y de la recuperación o los errores de omisión u comisión u olvido de detalles u otra información más o menos relevante. A nivel forense, aplica cuando un testigo o víctima intenta recuperar las características de una persona para identificarla, es decir, para realizar un retrato hablado,
o bien cuando el testigo realiza una evaluación de su propia memoria al intentar recordar los detalles de un acontecimiento. En estos casos, los testigos utilizan estrategias heurísticas o de metacognición para evaluar hasta qué punto recuerdan o reconocen correctamente ciertos aspectos de un suceso o de un delito. Ejemplo de ello son las ruedas de reconocimiento, que consiste en la identificación de una persona por parte de un testigo, siendo este uno de los medios de prueba de los que se vale el fiscal para llevar a cabo la acusación contra un imputado, de igual manera que lo es la integración del retrato hablado, que se basa básicamente en el recuerdo de las características físicas de una persona por parte de un testigo y que al momento en el que es integrado este retrato, pues tiene que recuperar todos aquellos recuerdos de esas características físicas, de esa experiencia que tuvo al tener contacto con esta persona y que van a permitir reconstruir, en este caso, un, una, un rostro, ¿no? Pero que también en muchos otros casos, en los casos de las ruedas de reconocimiento, ¿no? El poder identificar de entre distintas personas quién fue el posible autor de un delito. En el caso del juicio de memoria, se refiere al juicio de quienes investigan los delitos sobre la información que se recuerda. Es decir, entre las estimaciones que otras personas analizan del recuerdo de los testigos y o víctimas, se encuentra la confianza con la que la persona puede estar expresando dichos recuerdos, la latencia de respuesta o el tiempo que se tarda, por ejemplo, en identificar a una persona, como puede ser en una rueda de identificación, e incluso los comentarios y razonamientos sobre la decisión de la identificación y la descripción del culpable o el recuerdo de los detalles del suceso también van a influir en que dicha persona se le atribuya una mayor credibilidad. A veces, para inferir la exactitud de la identificación, se examina la exhaustividad y precisión de algún aspecto del testimonio, así como la consistencia. No nada más en el caso de las identificaciones, sino también en el caso en que se otorga un testimonio y que dicho testimonio puede realmente poder representar una experiencia de manera completa y correcta de una realidad que se percibió y se vivió y que tenga la factibilidad eh, de poderse comunicar o de poderse aportar a la persona quien va a realizar un análisis de esta información y de incluso de la persona a través de una serie de medios. Estos medios de análisis de la credibilidad tienen la particularidad de ser formales o informales. Es decir, algunas personas sin tener una especial capacitación o entrenamiento en lo que serían las técnicas de la psicología del testimonio, de igual manera hacen su análisis de credibilidad. Eh, digamos que siguen un modelo subjetivo o social, en tanto que hay otras personas que a través de un modelo objetivo o científico, como es el caso de los peritos en psicología del testimonio, que llevarán a cabo este análisis de la credibilidad basado en una serie de metodologías y en una serie de pasos que van a permitir al experto, ¿no? Pues a través de, de este procedimiento hacer pues un análisis más objetivo de la credibilidad del testimonio. Tradicionalmente, estos procedimientos se han utilizado en los casos de abuso sexual infantil. Esto se debe a la prevalencia estimada por la Organización Mundial de la Salud en un 27% de casos de niñas abusadas sexualmente y de un 14% de niños dentro de la población mundial. Finkelford, en una encuesta epidemiológica en 21 países, ha confirmado estos hallazgos
al encontrar que por lo menos el 7% de las mujeres, de unos porcentajes que varían entre el 3 y el 30%, así como en hombres, han reportado haber sido víctimas de violencia durante su niñez. En estos casos, cuando se denuncia, ¿no? Teniendo en cuenta la alta cifra negra de denuncia que existe en México, cercana al 93.7%, lo cual implica que más o menos aproximadamente un 6.3% de los delitos se denuncian en México y con frecuencia cuando se llegan a denunciar los delitos sexuales, ha pasado una importante cantidad de tiempo después de los hechos, lo cual en muchas ocasiones es otro de los factores por los que hace dudar acerca del testimonio de las víctimas. Cuando sí se denuncia, se da inicio a la investigación judicial, en la que se hace necesario contar con un relato de la víctima. Este relato en muchas ocasiones es la única prueba del delito y esta constituye el testimonio de la niña o adolescente, por lo que la psicología del testimonio toma un lugar fundamental al momento de analizar el relato entregado por estos. En ocasiones la víctima no desea entregar mayor información acerca de los hechos ocurridos y en otros el relato podría verse influenciado por terceras personas, siendo producto de la sugestión o podría ser utilizado para obtener una ganancia secundaria. Por lo tanto, realizar el análisis de la credibilidad del testimonio implica pues una cuestión bastante compleja, ¿no? Dada también la complejidad de los delitos sexuales que va más allá de la realización de una entrevista ministerial adecuada para obtener un relato de la víctima, ¿no? Dado que también la fenomenología en este tipo de delitos es sumamente compleja y requiere de un estudio profundizado, dado que conlleva la tarea de realizar un detenido análisis del testimonio del niño o niña víctima de abuso sexual. En estos casos, la justicia se enfrenta a la delicada tarea de emitir un juicio de credibilidad respecto del testimonio de dichas víctimas debido a las dificultades propias de la forma de comisión de estos delitos, como ya había mencionado, que son de realización oculta. Por lo tanto, en los casos de abuso sexual infantil, la pericia psicológica sobre la credibilidad del testimonio es una pieza clave. Su objetivo es realizar un análisis exhaustivo del discurso de la presunta víctima con la finalidad de detectar sus consistencias e inconsistencias y determinar si es originado a partir de una experiencia. Lo anterior debido a que las versiones contrapuestas pueden presentarse entre la víctima y el imputado y con frecuencia ser el único medio de prueba. En ocasiones se denuncia en base a información falsa o errónea, por lo que se hace necesario y urgente la elaboración de procedimientos para poderlos identificar. Desde hace más de 30 años existen el estudio de la validez de la declaración utilizado en psicología del testimonio a través del SRA o Statement Reality Analysis, el estudio de la realidad de la declaración, así como el SVA, Statement Validity Statement, el estudio de la validez de la declaración, y el CBCA, que es el análisis del contenido basado en criterios. Para la psicología forense, entonces, los casos de abuso sexual representan una modalidad de maltrato infantil, un problema social y un problema de salud pública, ya que se han propuesto diversos protocolos de actuación dirigidos a operadores judiciales, a pesar de los cuales los peritos en psicología oficiales y privados pocas veces los toman en cuenta. En el momento actual se continúa dictaminando con pocos elementos objetivos, de manera vaga, con instrumentos de evaluación psicológica inapropiados y dejando de lado en análisis del testimonio
del niña, niño o adolescente, por lo que en el abuso sexual se requiere del estudio sistemático del relato de la víctima, teniendo en cuenta las características del delito, es decir, el tipo del delito en particular, el contexto en el que ocurre, el lugar del hecho, la frecuencia del adulto y el estado que causa, así como las características de la víctima, sexo, edad, capacidad de lenguaje, nivel de escolaridad, sintomatología, discapacidad y conductas de riesgo, así como las características del denunciado, sexo, edad, vínculo con la víctima, acceso antes y después de la denuncia, las características del denunciado y de su cuidador, vínculo de ambos con la víctima, el vínculo del cuidador con el agresor, las conductas de protección del cuidador y la reacción ante la develación del hecho denunciado, así como las características contextuales, es decir, las circunstancias de develación, de abuso, las fechas del delito y la denuncia, las denuncias o sospechas anteriores, el núcleo familiar, las redes de apoyo y factores de riesgo y protectores, y las características del testimonio en relación al hecho que se denuncia, es decir, el relato del abuso, la declaración en fiscalía, el tipo de develación, la persona a la que se le develó el hecho y la cantidad de detalles entregados, de tal manera que podemos ver que el análisis tiene que ser un análisis muy detallado, debe de ser un análisis muy cuidadoso, ya que a partir de todos estos elementos es que nosotros vamos a poder realizar una evaluación pericial en credibilidad del testimonio, que es uno de los medios de prueba que puede tener lugar en el proceso, teniendo en cuenta los fundamentos de la metodología de evaluación clínico pericial que se realiza desde los ejes de los conocimientos científicos desarrollados por la psicología del testimonio y la psicología forense, así como los conocimientos teóricos y técnicos específicos respecto del fenómeno de la agresión sexual, sus secuelas, su evaluación y el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes. Dicho protocolo aporta una serie de recomendaciones en el caso de las periciales infantiles, especificadas al registro, repetición, valoración y conclusiones de cómo se debe de llevar a cabo dichas periciales en el caso infantil. Con respecto al registro, eh, recomiendan que la prueba pericial deba ser grabada en audio e imagen para ser estudiada con posterioridad y que deberá ser integrada, transcrita y permanecer en el expediente. Dicho registro evitará la repetición de periciales, agotando de esta manera la inspección a través de las grabaciones periciales. Y esta valoración será factible considerando los conocimientos del perito que debe ser experto en infancia y que dicho perito también haya conocido el expediente judicial, los antecedentes de la niña, niño o adolescente y si sostuvo una interacción previa con el niño para establecer la confianza, si se contempló una narrativa libre y si contiene los resultados de las pruebas aplicadas. Con respecto a las conclusiones, si existe una congruencia entre las metodologías y sus conclusiones, y el sustento a través de diversas fuentes de información. En el año 2020, la Suprema Corte de Justicia estableció una serie de criterios para recabar el testimonio de los niños que se presume fueron víctimas de abusos sexuales infantiles, en los cuales menciona que debe de realizarse con parámetros distintos a los que se exigen para personas adultas, en un contexto probatorio adecuado y con un apoyo profesional, tanto en sede civil como en sede penal. La declaración del niño debe de tomarse a través de una entrevista investigativa o cognitiva realizada por un especialista debidamente capacitado
que tenga conocimiento sobre el funcionamiento de la memoria y el desarrollo cognitivo de los niños, teniendo en cuenta los problemas que afectan el testimonio infantil relacionados con la exactitud de los testimonios, con el hecho de que los niños son más sugestionables que los adultos o con la capacidad que pueden también de tener para engañar. Estos problemas deben ser contrarrestados o controlados en la medida de lo posible con el apoyo de técnicas desarrolladas por la psicología del testimonio. Además, debe realizarse la evaluación de la credibilidad a partir del contenido de la declaración, utilizando criterios que en teoría permiten diferenciar los relatos verdaderos de los falsos, si que se pretenda validar a través de esta la denuncia de abuso como indicadores clínicos o psicológicos, sino determinar indicadores de credibilidad en el relato. Las conclusiones a favor o en contra de la credibilidad de la declaración de una niña, niño o adolescente no deben extraerse únicamente a partir de una simple contrastación de la presencia o ausencia de indicadores, ya que el peso de estos en cada caso concreto depende de múltiples factores, sino de la aplicación de estos criterios que debe estar a cargo de profesionales capacitados en estas técnicas y con un conocimiento actualizado de los resultados de la investigación empírica sobre estos procedimientos de análisis. Esta intervención de un psicólogo para evaluar la credibilidad del testimonio de una declaración en casos de abuso sexual a menores tiene el carácter de una prueba pericial y debe aplicarse todas las reglas que disciplinan su práctica y su valoración. Congruentemente con esto, Masip y Garrido, desde el año 2007, plantean la necesidad de elaborar algún procedimiento que permita diferenciar las declaraciones verdaderas de las declaraciones falsas vinculadas a abuso sexual infantil en niños, niñas y adolescentes, de tal manera que ellos plantean un procedimiento basado en la evaluación de la validez de las declaraciones, el cual consiste, como ya lo había yo mencionado anteriormente, en un procedimiento comprensivo para generar y probar hipótesis sobre las posibles causas de las declaraciones incorrectas, así como para detectar el origen de una declaración determinada. Consiste en tres elementos: en la entrevista forense semiestructurada no inductiva, en la cual el evaluador se plantea las hipótesis adecuadas para el caso, las cuales derivan de las propuestas por Raskin y Splin en 1991, que sistematiza la hipótesis original de Udo Undoch. El análisis de la declaración del niño en base al análisis del contenido basado en criterios o CBCA, en el cual se basa en la puntuación respecto de la presencia o ausencia de cada uno de los 19 criterios que lo compones, clasificado en 5 categorías. Y finalmente, en la elaboración de la lista de validez, en la que se analizan los 11 criterios del listado de validez para luego de ello proceder a realizar el descarte de hipótesis mediante su falseamiento para finalmente poder arribar a una conclusión fundada respecto de la validez del testimonio entregado. Las hipótesis a considerar para el análisis de la credibilidad, basadas en los aportes de Raskin y Splin en casos de abuso sexual, son las hipótesis y a descartar, ¿no? Analizar y descartar en el análisis de la credibilidad del testimonio es la hipótesis de la sugestión, la hipótesis del engaño, la hipótesis de la incapacidad y la hipótesis de la verdad. La hipótesis de la sugestión se refiere a que las alegaciones fundamentalmente son válidas, pero quien entrega el testimonio ha inventado o ha sido influenciado para que realice alegaciones adicionales que son falsas. La hipótesis del engaño se refiere que quien hace la acusación ha sido influenciado o presionado a realizar una alegación totalmente falsa con el objeto de beneficiar a alguien o a sí mismo.
El hipótesis de la incapacidad hace referencia a que quien hace la acusación ha fantaseado o inventado las alegaciones probablemente debido a problemas psicológicos, a incomprensión o a falta de desarrollo cognitivo para poder interpretar correctamente las situaciones que se encuentran denunciadas. Y finalmente, cuando se logra descartar cada una de estas hipótesis, se llega a la hipótesis de la verdad, en la cual, una vez que se descartó que el testimonio no hubiera estado bajo la influencia de la sugestión, que no hubiera tenido la intención de aportar un testimonio falso, que la persona tuviera la capacidad para aportar un testimonio verdadero y que pudiera reconocer la diferencia entre la verdad y la mentira, y que cada una de estas hipótesis hubieran sido puestas a un análisis y hubieran sido falseadas y confirmadas y en su caso descartadas, entonces, en un momento dado se puede aceptar la hipótesis de la verdad, es decir, que los acontecimientos corresponden a hechos reales por haber sido transmitida un testimonio que corresponde con una realidad completa y correcta de la misma. De tal manera que el análisis del testimonio en los casos de abuso sexual ha sido, pues, uno de los campos en donde mayormente se ha puesto su énfasis. Sin embargo, no ha sido el único en donde se ha utilizado las herramientas de la psicología del testimonio, sino que también se ha utilizado en casos de violencia de género a través de una metodología más completa, más compleja, que ha sido denominada como el sistema de evaluación global, en donde se ha propuesto el análisis de la credibilidad como un medio de control de la simulación que es necesario de implementarse en todas las evaluaciones psicológicas de corte forense. Muestra de ello es el sistema de evaluación global de Arce y Fariña, vigente desde el 2006, que conlleva un análisis cuidadoso desde la toma de la declaración, el análisis de las declaraciones y en conjunto con una evaluación psicológica forense en sus fases de conocimiento y reconocimiento de la sintomatología psicológica, utilizando para el control de la simulación, de la disimulación y de la sobresimulación. Otros ámbitos en donde no solo se ha utilizado este sistema de evaluación global es en casos de violencia de género, en los cuales, al igual que en el caso del abuso sexual infantil, también ocurren de manera oculta, en secrecía o en privado. Es así como Arce, Fariña y Vilariño en el año 2010 propusieron la ampliación de los criterios del análisis de contenido basado en criterios y la especificación de 14 de los 19 criterios originales del análisis del testimonio a casos de violencia doméstica o de género, realizando un análisis de confiabilidad a través de un sistema categorial, ajustando el sistema de evaluación global al resultado de los criterios de realidad del sistema de evaluación global para la violencia de género, de tal manera que el sistema categorial ajustado se encuentra compuesto por los criterios que discriminaron significativamente entre declaraciones reales e inventadas y con los que únicamente quedaron registrados para las declaraciones reales, ampliando los criterios del análisis de la realidad de las declaraciones y estableciendo una nueva, digamos, clasificación de estos criterios. Así que ellos tienen unos criterios específicos que solamente están presentes en casos de violencia doméstica, como pueden ser, entre varios otros, ¿no? La justificación de la conducta del agresor, el que la persona no pueda reconocer de una manera inmediata las secuelas o la influencia
en un momento dado, pues negativa en su propia vida y que pueda haber incluso un perdón al perpetrador, entre otros. El análisis de testimonio a través de este sistema de evaluación global también se ha utilizado en asuntos de mobbing, que se refiere al acoso moral en el trabajo y a casos de daño psicológico. En estos casos es necesario establecer el daño psicológico mediante la determinación de la relación causa-efecto entre ese daño y los hechos constitutivos del acoso o daño psicológico, pero al estar en un contexto legal requiere de un diagnóstico diferencial de la simulación. Esto es para definir si el daño es real o es simulado y para lo cual este sistema de evaluación global en estos casos de acoso moral y daño psicológico se ha estructurado en torno a 10 pasos. La obtención de la declaración con determinadas técnicas de entrevista basadas en lo que serían las técnicas narrativas, que sean no sugestivas, sino inductivas, la repetición de la declaración al terminar la evaluación propiamente dicha, el estudio de la motivación de dicha denuncia, el análisis de la validez de las declaraciones, el análisis de la realidad de las declaraciones, la medida de las consecuencias clínicas del hecho traumático, el análisis de la fiabilidad de las medidas, es decir, que haya una concurrencia de las distintas técnicas e instrumentos de evaluación aplicados, la evaluación de la declaración de los actores implicados, el análisis de las características psicológicas de los actores implicados a través de esta evaluación psicológica forense y las implicaciones para la presentación del informe. De tal manera que podemos ver que este proceso propuesto por los doctores Arce y Fariña, pues es un proceso bastante complejo, pero que al final implica la necesidad de incluir en una evaluación psicológica forense las medidas muy importantes de análisis de la evaluación de la credibilidad del testimonio para darle una mayor confiabilidad a los resultados obtenidos. Y finalmente, para poder enmarcar la importancia de las periciales de la psicología del testimonio en el ámbito legal, es que este tema de la psicología del testimonio es un tema que se encuentra ampliamente estudiado, difundido y que ha sido motivo de la publicación de distintos tipos de estudios, así como en la generación de diversos cursos, de talleres, de capacitaciones, tanto nacionales como en el extranjero, incluso por parte de la Suprema Corte de Justicia, de las universidades tan importantes como la UNAM e incluso como esta misma institución, la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, quienes han organizado muestra de ello, ¿no? Es el actual evento en el que nos encontramos actualmente y que enmarca la importancia que llega a tener este tema para el ámbito legal, lo cual pues me permite llegar a las siguientes conclusiones, que tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil y familiar es posible e incluso necesario conocer y aplicar los conocimientos y las técnicas de la psicología del testimonio, tanto en lo que se refiere a los conocimientos neurocognitivos sobre los distintos tipos y procesos de memoria y los factores internos, externos y sociales que influyen en ella, como los aspectos del análisis metacognitivo de la memoria realizado por el propio testigo y los que se encuentran sujetos al análisis formal o informal de la credibilidad de los testimonios, de las declaraciones o incluso de las sintomatologías, impactos y secuelas de las distintas situaciones que son requeridas para determinar por el perito psicólogo. Por lo que es menester que el perito o el psicólogo perito, como los distintos operadores judiciales e incluso los abogados postulantes,
cuenten con conocimientos en psicología del testimonio que les permita realizar un análisis más puntual y específico de los casos a analizar y a determinar, así como de los alcances y limitaciones de la psicología del testimonio para estimar las distintas situaciones suscitadas y aplicar un rigor metodológico más puntual que permita obtener evidencia más concreta y contundente. Aunque aún falta mayor perfeccionamiento en el desarrollo de las periciales en psicología del testimonio, su valor para el sistema de justicia es invaluable, ya que permite acercarnos de una manera más formal, más objetiva, más imparcial al estudio de los testigos, de los testimonios y de la credibilidad de los mismos. Pues por mi parte es todo. Espero que esta charla haya sido de su agrado, que pues haya generado en ustedes una serie de cuestionamientos, que les haya pues también abierto un poco la puerta a lo que es esta extraordinaria y maravilloso tema de la psicología del testimonio. Y pues quedaré muy atenta a si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues estoy aquí para servirles a sus órdenes. Bueno, pues por mi parte es todo. Agradezco su atención y agradezco nuevamente a la doctora Marta Vanessa Díaz Padilla esta amable invitación que me hizo. Muchas gracias. Que sigan teniendo una buena tarde y disfrutando de este maravilloso evento. Muchísimas gracias.